Invitamos a Ciro De Martini, es el último expositor, doctor en Ciencias Jurídicas. Perdón, justo lo estaba llamando, mil disculpas. Doctor en Ciencias Jurídicas, miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, director del Instituto de Derecho Penal de la misma academia y profesor titular de Filosofía del Derecho y de Bioderecho. Muchísimas gracias, doctor. Lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco, por supuesto, la invitación. Señoras y señores senadores, considero que el proyecto de aborto aprobado por la Cámara de Diputados debe ser rechazado. No tengo dudas de que debe elaborarse una legislación que proteja, ayude y ampare a las mujeres embarazadas que por diversos motivos puedan encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad. Como también, claro está, que proteja a los niños desde su concepción hasta su mayoría de edad, evitando la desnutrición, el abandono y toda forma de miseria. Pero esto no se conseguirá con este proyecto y no hay modo de emparcharlo. Está demasiado ideologizado, es demasiado injusto, está muy mal hecho, es decididamente inconstitucional. Por eso el proyecto debe ser rechazado. El aborto es, por supuesto, un problema moral, pero cuando el aborto es tratado en una Cámara Legislativa es, ante todo, un problema jurídico. Quiero decir que en un primer momento un diputado o un senador no tendría que preguntarse si le parece bien o mal el aborto, sino si el aborto es o no constitucional. Y solo en caso positivo, solo si encuentra que el aborto es conforme a la Constitución Nacional Argentina, tiene sentido plantearse si el aborto es moral o inmoral y si puede considerarse como la solución de algún problema. Como es sabido, el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional establece que la Convención sobre los Derechos del Niño tiene jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia. Estas condiciones están determinadas por la Ley 23.849, que establece, se entiende por niño, todo ser humano, desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad. En igual sentido, el Código Civil y Comercial dice en su artículo 19 que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Es decir, que en nuestro país no puede argumentarse, como en otros países que aprobaron leyes abortistas, que hay dudas o discusiones sobre el momento en que comienza la vida del ser humano. Nuestra legislación ha zanjado el problema. La vida del ser humano comienza con la concepción. Sí que ante esta Cámara, algunos afamados juristas han dicho que la protección de la vida humana debe ser gradual, incrementándose según pasa el tiempo. Esto es un error filosófico, porque quien crece con el paso del tiempo es el niño, no su dignidad. Pero en lo que principalmente importa en este ámbito, se trata de un error jurídico constitucional. Como veíamos, desde la concepción es aplicable al embrión la Convención sobre los Derechos del Niño, y ella estipula en su artículo 3 que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen los órganos legislativos, una consideración primordial que se atenderá será el interés superior del niño. En nuestro caso, el interés superior del niño por nacer. Este interés superior significa, de acuerdo con la Ley 26.061, reglamentaria de la Convención sobre Derechos del Niño, la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos por la misma, entre los que sobresale, por cierto, el derecho intrínseco a la vida. Es decir, que este Senado, como órgano legislativo que es, tiene la obligación constitucional de proteger, por sobre todo, el interés superior del niño por nacer desde el momento de su concepción. Y como dice el artículo 6 de la misma Convención, esta obligación incluye el garantizar, en la máxima medida posible, la supervivencia y el desarrollo del niño. Lejos entonces de la teoría de la protección gradual de la vida, nuestra Constitución establece lo contrario. Desde la concepción, la vida del niño en estado embrionario debe ser protegida y garantizada en la mayor medida posible. También han dicho estos juristas que el derecho a la vida no es absoluto y han puesto como ejemplo el derecho de legítima defensa en que se puede llegar a matar legítimamente al agresor.
Ciertamente, el derecho a la vida de una persona, llamémosle culpable, en el caso del agresor injusto, puede considerarse relativo, pero no el de una persona inocente, como un niño que vive en el seno de su madre, porque quien no tiene culpa no puede recibir un castigo. Por otra parte, tratándose siempre de personas, porque tan persona es un embrión como cualquiera de nosotros, sería injustamente discriminatorio proteger en menor medida la vida de una persona por nacer que la de una persona ya nacida. ¿Es entonces el aborto compatible con nuestra Constitución Nacional? Decididamente no. Más aún, ¿tiene facultades este Congreso para autorizar que una persona mate a otra? ¿Tiene este Congreso facultades para autorizar o incluso ordenar a un médico que mate a un niño? Afortunadamente no. Estimados senadores, permítanme para terminar que comparta con ustedes una reflexión personal. Dentro de poco tiempo, años, meses, días, nos vamos a morir. Nos vamos a morir todos. Es lo único seguro que hay en esta vida. La vida pasa rápido y ese momento nos alcanzará pronto. Creo que es de personas sensatas preguntarse, cuando llegue ese último momento, cuando ya no importen los votos ni las elecciones, ni las ideologías ni el poder, cuando ya no importen las glorias de este mundo, cuando esté yo solo frente al juicio de Cristo o al del Dios de mis creencias o frente a mi propia conciencia. En ese instante previo a conocer la verdad, ¿preferiría haber hecho una ley que permita la muerte de miles de niños inocentes e indefensos? ¿O preferiría haber hecho una legislación que proteja, cuide, ampare a miles de mujeres sufrientes y a sus hijitos para que puedan vivir la vida de amor para la que todos hemos sido creados? Lo que piensen en lo más profundo de su corazón que van a preferir en ese momento decisivo y final, háganlo ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Senadora Brizuela. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por estar acá. Dos preguntas quería hacerle. La primera, si nos puede explicar la diferencia entre legalización y despenalización. Y la segunda, también para que nos aclare, algunos expositores, algunos juristas, digamos, reconocidos han hablado acá de la teoría incremental de la protección del derecho a la vida y plantean que entre la vida del feto y la autonomía de la mujer, dependiendo del estado, digamos, de evolución del feto, debería prevalecer la autonomía de la voluntad de la mujer por aplicación de esta cuestión de proporcionalidad, ¿no? Entonces, sería bueno que usted nos explique en base a nuestro sistema jurídico y en nuestro bloque de constitucionalidad si esa teoría existe en nuestro ordenamiento positivo o si es una construcción que existe en otros sistemas y si es o no aplicable al nuestro. ¿Cómo no, senadora? Bueno, en el primer caso entonces es el tema de la diferencia entre legalizar y despenalizar. Para decirlo con la mayor brevedad posible, legalizar el aborto es lo que está haciendo este proyecto. Es decir, implica decir que el aborto está de acuerdo con el orden jurídico argentino y por lo tanto, como se dice también en el proyecto, que existe un derecho al aborto. Porque siempre el tema del derecho se dice con relación a todo el orden jurídico, no con relación a algún aspecto del orden jurídico. O sea que eso vendría a ser legalizar. Por lo tanto, es dar un derecho, bueno, en fin, con las condiciones que todos nosotros conocemos que dice el proyecto. En cambio, el tema de despenalizar, que se puede a su vez hacer en distintos grados, despenalizar significa que una conducta es una conducta de por sí ilícita, antijurídica, pero que dadas determinadas circunstancias sumamente graves, no se le va a aplicar un castigo a aquella persona que la realiza. Esto es, por ejemplo, los casos que nosotros tenemos
en el artículo 86 del Código Penal. Y así fue entendido desde 1921. Bueno, esa sería la diferencia básica, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que el derecho penal ni reconoce ni da derechos. El derecho penal, eso lo hace el resto del ordenamiento jurídico. El derecho penal lo que hace es castigar conductas ilícitas. Y esas conductas ilícitas que castiga puede, por supuesto, en algún caso decir, bueno, excepcionalmente no voy a castigar esto. Esto ocurre, por ejemplo, también en nuestro Código Penal. El ejemplo, por cierto, no es comparable, claro, pero es otro caso que hay con los hurtos, por ejemplo, dentro de la familia, que tampoco... ¿Cómo? Perdón, senador. Pagarle la pena. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero quiero decir, por ejemplo, en el caso de estos hurtos dentro de la familia, uno nunca podría tener... una cosa es que no se castigue a un hijo porque le sacó dinero de la cartera a su mamá, y otra cosa es decir que el hijo tiene derecho a robarle a su mamá. Son dos cosas totalmente distintas. Simplemente es que, dado lo que son las relaciones familiares, bueno, es obvio que en este caso no se lo va a castigar. Así que esa sería, digamos, como una explicación de la diferencia. El otro caso, es decir, la otra pregunta que hacía usted, senadora, bueno, ante todo, quizás empiece por lo último que usted dijo. Esta es una teoría, yo diría que es una teoría de conveniencia, es una teoría que no tiene ningún fundamento en nuestro orden jurídico, ni en nuestra Constitución Nacional, por supuesto, que comparten, digamos, varios juristas que están a favor del aborto y que ha sido construida precisamente para darle una suerte de cobertura ideológico-jurídica a la legalización del aborto. Veamos un poco qué dice esta teoría y por qué es errónea, digamos, desde un punto de vista jurídico e incluso lógico. La teoría dice que hay dos intereses en juego, o dos derechos, digamos, en juego. El derecho a la vida de la persona por nacer y el derecho a la autonomía personal de la mujer. Y entonces lo que dice luego es que hay que dividir el tiempo del embarazo en tres partes, bueno, esto ustedes lo conocen de sobra, y que en el primer tramo, en los primeros 3 meses, digamos, tiene que prevalecer la autonomía de la mujer. Ahora, lo que no se dice es que, y no se justifica, por lo tanto, en ningún caso, es de dónde surge que la autonomía de la mujer pueda llegar hasta el punto de matar a un chico. Una cosa es que la mujer sea un ser autónomo en muchos aspectos, la mujer y el hombre, por supuesto, que seamos autónomos en muchos aspectos y que eso esté garantizado por nuestra Constitución. Y otra cosa es que esa autonomía no tenga límites. Es decir, esa autonomía tiene un límite muy claro. A nadie se le ocurriría decir, no sé, bueno, no quiero hablar mal de nadie, pero me parece realmente muy poco serio decir que la libertad de una mujer llega hasta el punto de que puede matar a su hijo. Y además que eso lo puede hacer durante los primeros 3 meses. Es decir, ¿cuál es el argumento? Es decir, en primer lugar, ¿por qué la mujer va a poder matar a alguien en cualquier momento? ¿De dónde surge eso? Ciertamente no surge en nuestro orden jurídico. Y en segundo lugar, durante los 3 primeros meses, ¿por qué? Porque es más chiquito. Es persona desde el momento de la concepción. Entonces, yo no sé, muchos de ustedes, por supuesto, han tenido hijos o sobrinos o lo que fuere, ¿no? Pero yo pienso cuando nació cuando quedó embarazada mi nuera de mi primer nieto, ¿no? De mi nieto mayor, que se llama Simón. Y entonces trajo del sanatorio la ecografía, ¿no? Y estaba de mucho menos de 14 semanas. Y uno sentía ahí los latidos del corazoncito. Yo veía la imagen. Y Dolores se llama mi nuera, ¿no? Y que alguien me diga, ¿Dolores tenía derecho a matar a Simón? ¿Pero de dónde sale eso? ¿De dónde sale?
¿Qué fundamento tiene? Bueno, pero dicho así, como fue dicho, sin ningún fundamento, entonces parecía claro como que se combinan los dos derechos. Ahora, veamos el otro lado, el tema de los derechos del niño por nacer. Si yo no recuerdo mal, cuando usted, senadora, le preguntó algo al respecto a la doctora Kemmelmacher, en realidad, lamento mucho no haber podido ver todas las seguramente muy interesantes exposiciones, pero como somos colegas de la academia con la doctora, bueno, vi lo que ella había dicho. Y bueno, y ella, en fin, le hizo una corrección a usted sobre el derecho, el tema, dijo, no hay ningún derecho que sea absoluto. Eso es otro grave error jurídico. A ver, perdón, la doctora Kemmelmacher creo que no comete errores jurídicos, sino que dice cosas necesarias para su teoría. Pero es un grave error jurídico. ¿Por qué? Porque efectivamente el derecho a la vida, como ella misma explicó, porque ella enseguida le trajo el tema de la defensa, de la legítima defensa, claro, en el caso de la legítima defensa, ante una persona que de algún modo se puede considerar culpable de una agresión ilegítima, que es lo que exige el Código, agresión ilegítima, proporcionalidad de medio empleado, en fin, falta de provocación suficiente, en ese caso, entonces, bueno, uno se defiende y puede que esa defensa lleve hasta el punto de matar a la otra persona. E incluso hay ciertas presunciones en el caso, bueno, en fin, no voy a desarrollar ese tema. En esos casos, sí, claro. Ahora, acá no estamos hablando de eso. Acá estamos hablando de una persona inocente y absolutamente indefensa. Tan inocente, es decir, mucho más inocente e indefensa que, por supuesto, cualquiera de los que está acá. Ahora, ¿a alguien se le ocurre que el derecho a la vida que tienen ustedes en este momento respecto a mí no es absoluto? ¿En este momento respecto a mí? ¿Puedo yo, invocando cualquier norma, matar a alguno de ustedes? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Eso es un delito de homicidio, como bien lo saben. Por supuesto, pero descuento que eso es una cosa conocida por todos y efectivamente cuando se mata a una persona, y así lo entendió la Corte de los Estados Unidos en el caso Roe versus Wade, justamente consideró que matar a una persona, a pesar de que terminó sancionando a favor del aborto, consideró que matar a una persona iba en contra de la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos si se mataba a esa persona sin juicio previo. O sea, consideró que el aborto, con toda razón, consideró que el aborto era como la aplicación de una pena de muerte. Pero, dijo la Corte en ese caso, se es persona recién a partir del momento del nacimiento. Afortunadamente nosotros no tenemos este último problema porque en nuestro orden jurídico se es persona a partir del momento de la concepción. A esto hay que agregarle también lo que, bueno, dije acá en mi exposición, que tratar de distintos modos a un chico durante las primeras 14 semanas de la forma en que se lo trata durante el resto del tiempo del embarazo es una discriminación arbitraria. Tratar en una forma distinta a un chico por nacer que a un chico ya nacido es una discriminación arbitraria. Es decir, esto suena a una vez más una vieja y lamentable lucha que ha habido a lo largo de toda la humanidad, que es la lucha de los poderosos contra los débiles. En alguna época los débiles eran los negros, en otra época los débiles los esclavos, en otra época los débiles eran los judíos, hoy son los no nacidos. Es la lucha de los nacidos contra los nacidos, los derechos absolutos de los nacidos contra los derechos relativos de los no nacidos. Eso es una falacia y realmente espero que este Senado no la convalide. Senador Mayans. Brevemente, doctor, respecto al tema en su visión, del texto que viene diputado. Este texto que viene diputado es claramente para usted, de acuerdo a lo que usted dice, es violatorio de la Constitución y los tratados internacionales que tenemos. Sí, sin ninguna duda. Lo es totalmente y lo es también si uno va analizando parte por parte.
Gracias. Senadora Verasay. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Si yo entendí bien con el ejemplo que usted puso del niño que roba, y si le damos derecho a que robe o no robe, la pregunta que se me viene a la cabeza bajo la sanción que estamos discutiendo es que usted estaría de acuerdo con la despenalización, no así con la legalización. Con una despenalización relativa, atendiendo a las distintas circunstancias, los distintos casos, los motivos, es decir, reducción de penas, posibilidad de poner penas alternativas, posibilidad en ciertos casos de darle la facultad al juez para que no aplique ninguna pena. Sí, creo que es un tema que hay que analizarlo ampliamente. Por eso yo creo que la solución a este problema, que es un problema que tenemos y que hay que solucionar de alguna forma, no solamente este del aborto, ¿no es cierto?, sino todo el problema general. Yo escuchaba hace un rato a uno de los expositores que decía, contaba toda una historia terrible, ¿no es cierto?, de una mujer en Jujuy que había terminado desangrándose, bueno, en fin, con una septicemia. Pero me acuerdo que cuando empezó a hablar, cuando empezó a contar el caso, dijo: una mujer que no puede tener un hijo más porque se está muriendo de hambre. Bueno, esa es la raíz, porque esa mujer llegó al aborto porque su hijo se está muriendo de hambre, y su hijo se está muriendo de hambre porque no tenemos buenas políticas públicas y porque nosotros no estamos protegiendo a la gente. Y eso tenemos que hacer, todos y de cualquier partido que nosotros seamos. Ahora, discúlpeme, con esta cuestión me fui, me parece, de lo que usted me preguntó. Un poquito, pero dígame me respondió. otra vez. ¿Usted está de acuerdo con la despenalización No, del yo aborto? estoy de acuerdo no con la despenalización absoluta, en general, que usted diga no hay penas para el aborto, no. Bueno, de hecho... yo le termino la pregunta. No, de hecho ¿sabe qué, senadora? Ni siquiera el proyecto está de acuerdo con la despenalización absoluta del aborto, porque habrá visto usted que hay una cantidad de figuras penales, eso le ¿no? iba a seguir preguntando. Usted me habló de una despenalización con causas, como está hoy el Código Penal. Más que de despenalización, yo diría, para ser más claro, de no punibilidad. Bueno, de no punibilidad, o sea, que son delitos que, dadas las circunstancias, no son punibles. Que así fue como nació el código que tenemos ahora, con esa idea. Bueno, sí, está bien. Es como usted menciona, casos de abortos no punibles o interrupciones legales del embarazo, que sería el artículo 86. Inmediatamente usted me confirma que avala la vigencia del artículo 86. Se me vienen a la cabeza dos preguntas. ¿Es inconstitucional entonces o no el artículo 86 de acuerdo a su concepto de vida? La segunda pregunta viene con esta calificación que usted hace de la discriminación de los derechos del niño por nacer, del nacido. Entonces hay dos tipos de niños. Nosotros no hablamos de niños, hablamos de embriones, porque estamos discutiendo otra etapa de la decisión de la mujer. Entonces la pregunta es, ¿hay una discriminación de embriones del que proviene de una violación? ¿La mujer tiene acceso o puede interrumpir el embarazo al embrión que viene de una relación, no sé cómo definirla para no catalogarla de nada? Está bien. Un embarazo deseado, que es lo que estamos discutiendo hoy. Ajá. ¿Cuál era la primera pregunta, doctora? Senadora, porque la primera pregunta es que si usted me avala. Usted tiene el hábito de hablar mucho y yo trato de ser breve. No, son dos preguntas puntuales. Si usted avala el artículo 86 y hasta este momento estaba diciendo que era inconstitucional discutir la despenalización por el concepto que usted tiene de a dónde comienza el origen de la vida. Está bien, pare ahí, por favor. Sí, mire, el artículo 86 es actual, ¿no es cierto?, es constitucional o inconstitucional según la teoría que se sostenga acerca del significado de las palabras no punibilidad. Si no punibilidad, y le voy a decir, a lo largo de la historia jurídica penal argentina, desde 1921 hasta ahora, se han sostenido tres teorías. La teoría de que son excusas absolutorias, la teoría de que es un estado de necesidad, ya previsto en el artículo 34, pero vuelto a prever acá, y la teoría de que es un derecho, que en realidad el que la sostenía sobre todo era Zaffaroni, por lo cual no es raro que el fallo Fait dijera esto. El problema entonces es este.
Si usted lo considera como una causa, lo considera como un derecho, es inconstitucional. Si usted lo considera como una excusa absolutoria, es decir, que dadas las condiciones en las cuales se produjo el aborto, no hay un interés social en penar a la persona, en ese caso es constitucional, como lo ha sido siempre. Esa era la primera pregunta. Sí. Y la segunda es la discriminación del embrión. La discriminación. Sí. Que primero, no lo toma mal si le hago una corrección, senadora. Usted dijo, nosotros hablamos de embriones y demás. Mire, ustedes hacen leyes, entonces no es cuestión de hablar con... Son personas. Jurídicamente son personas. Jurídicamente esta cuestión de que uno es un embrión, el otro es un feto, el otro es... No. Jurídicamente somos todos personas. Artículo 19 del Código Civil, tratados internacionales. Lo complemento con el artículo 21, pero le estoy preguntando bajo el concepto... No, está bien, pero no, le hacía simplemente esta aclaración porque me parece que es importante para lo que vamos a decir después. Sí, yo creo que, en primer lugar, la discriminación fundamental se produce, dado que todos somos personas, entre los nacidos y los no nacidos, ¿no? Porque en el caso de los nacidos, a nadie se le ocurriría que por la autonomía de la mujer o del padre o de quien fuera, se los puede matar en alguna circunstancia. A nadie se le pasa eso por la cabeza. Pero entonces, perdón. Yo no estoy hablando del derecho de autonomía, porque está claro que no hay un... Usted pertenece y lo respeto porque hemos recibido a muchos constitucionalistas que tienen distintas visiones respecto de la interpretación del artículo 86, hasta inclusive han habido cuestionamientos a la interpretación que ha hecho el órgano máximo de nuestro sistema jurídico, que es la Corte Suprema. Lo hemos respetado porque justamente estamos buscando que la norma sea la mejor, la que respeta el marco constitucional, los tratados internacionales, los comités a los que ha adherido la Argentina. De esto nos enriquecemos nosotros. Entonces, yo no estoy entrando en discusión con usted la relatividad entre el derecho a la autonomía de la mujer y el derecho del niño por nacer. Eso, hay diversas opiniones y no es ese el punto. Lo que yo le preguntaba era antes, es la discriminación del embrión. Sí, no discriminación. No estoy discutiendo el derecho de autonomía de la mujer. La discriminación, mire, la discriminación puede ser justa o injusta, legítima o ilegítima. Y es legítima cuando hay fundamentos para hacerla, ¿no es cierto? Para tratar de distintos modos a dos personas que están en distintas circunstancias. Bueno, hay de algún modo alguien podría hablar de discriminación. Por supuesto, cuando hablamos nosotros de discriminación, normalmente nos referimos a la discriminación injusta, ¿no? O sea que no tiene ningún fundamento. Y bueno, el tema es, si somos todos personas, no se puede tratar de un modo distinto a una persona que a otra respecto de esto. Es decir, si no hay derecho a matar a un adulto, no puede haber derecho a matar a un niño por nacer, porque somos todos personas. Está bien, me parece que igual las trata distinto cuando acepta causales de no punibilidad. Y la última, el último comentario que le quiero hacer... No, está bien. Dígame por qué y yo trataré de mejorar la respuesta. Su respuesta. ¿Por qué piensa que lo trato distinto con las causales de no punibilidad? Porque en un caso acepta la viabilidad y en otro no. ¿Cómo la viabilidad? Claro. ¿Qué viabilidad? El artículo 86. ¿Qué viabilidad? Pero yo entendí su respuesta. Pero la viabilidad Lo único que quiero... ¿Del niño? Con esto quiero cerrar mis preguntas. Nosotros no estamos discutiendo matar chicos. Por favor, mucho cuidado cuando use esa frase, porque eso es discutir la pena por homicidio. Hoy no estamos discutiendo esa parte del Código Penal. Estamos discutiendo otro apartado del Código Penal que nada que ver tiene con un homicidio agravado por vínculo. Así que, por favor, Doctora, cuando usted hace esas frases, remarca esas frases tan tajantes de que una madre mata al chico... Eso, por supuesto, que está penado en el Código Penal y nadie va a objetar ese castigo. ¿Sabe dónde está penado? Entonces, yo lo que le pido, sí sé dónde está penado, pero no es ese artículo del Código Penal que estamos discutiendo hoy. Muchas gracias. Sí, le voy a contestar, senadora. El aborto está penado en el mismo capítulo del Código Penal en el cual está penado el homicidio.
y es la parte del Código Penal que trata de delitos contra la vida de las personas. O sea que el aborto es un delito contra la vida de las personas. El mismo proyecto dice que interrupción legal del embarazo quiere decir lo mismo que aborto, con lo cual era obvio, pero de todas maneras lo dice. Por lo tanto, realizar, autorizar, legalizar lo que ustedes vayan a hacer, espero que nada, con el aborto es legalizar algo que es un delito contra la vida de las personas. Y un delito contra la vida de las personas implica, en este caso en particular, matarlo. No le demos vuelta, no demos más vuelta con esto. No sigamos diciendo, somos todos partidarios de la vida. No, no somos partidarios de la vida. Este proyecto trae muerte. Y este proyecto no soluciona los problemas que tendríamos que solucionar en Argentina. Tendríamos que preocuparnos de una vez por todas en conseguir que realmente las mujeres puedan salir de la presión terrible presión a la cual están sometidas y que los lleva al aborto. ¿Por qué no hay artículos sobre eso? ¿Por qué no hay una preocupación legítima para conseguir eso? ¿Por qué no se visita más a esas mujeres? ¿Por qué hay que esperar que vengan desesperadas? ¿Por qué no vamos a visitar a la gente que puede estar en situaciones de riesgo? ¿Por qué no tratamos de evitar eso? ¿Por qué no hay leyes para eso? ¿Cuántos años hace que estamos con este problema? ¿Cuántos años hace que estamos diciendo que apareciendo el aborto como la única solución? Y mientras tanto, ¿qué se está haciendo? Y no hago cuestión de partidos, porque de lo mismo puede decirse de cualquier partido político que haya estado gobernando cualquier provincia o la nación. No hago cuestión de partidos políticos. Y tampoco hago cuestión de evadirnos nosotros como ciudadanos nuestra propia responsabilidad. Hemos votado mal 1 y 1000 veces. Y espero que no volvamos a hacerlo. Sí. No, para decirle, pues acá el tema es así, que hasta a las 14 semanas no son personas, ¿verdad? Más o menos es lo que se ve. Ahora, yo le pregunto, ¿tienen derecho sucesorio? ¿Tiene derecho sucesorio? Sí, si nacen con vida se le mantiene, sí. Pero ¿Pero tiene derecho sucesorio? Pero a ver, nadie dijo que hasta los 14 semanas... Se los trata como si no fueran personas, pero el proyecto no se anima a decir eso, claro. Para eso tendría que... Lo que sostienen en el proyecto dicen que hasta las 14 semanas no son personas. Se llama embrión, feto, pero no se llama persona. Pero ¿y si lo dice el Código Civil, que sancionaron ustedes mismos? Estoy de acuerdo. Lo sancionaron hace 3 años. Ya no fue Vélez, fueron ustedes. Estoy de acuerdo con usted. Yo estoy de acuerdo con su exposición. Sí. Y además estoy de acuerdo con la inconstitucionalidad que representa Tarik con todos los problemas que va a traer a los estados provinciales. Pero por supuesto, por supuesto. Senador Luenzo. Doctor, casi le diría ya a esta altura de la jornada, casi como conclusión o para ir formándonos una opinión acerca de un debate que vamos a concluir el 8 de agosto. Yo voy a hacer nuevamente una corrección, o por lo menos permítame decirle que nosotros no estamos haciendo un proyecto de muerte. Yo definitivamente no voy a aceptar esas consideraciones, esa opinión, porque me parece que lo que hacemos es ir formando opiniones acerca de que el Senado va a votar en 15 días una ley que implica un proyecto de muerte, casi como un proyecto de eutanasia. Y no es así, doctor. Claro, a mí me gustaría que no fuera así, senador. No, a mí también, ¿eh? Pero ¿sabe Doctor, qué pasa? Un minutito, así concreta perdón. la pregunta. Sí. No, a mí también. Este ideal que usted propone, que no podemos llegar a esta instancia para resolver el problema de miles de mujeres que se mueren y niños que no nacen, porque cuando mueren mujeres hay niños que no nacen, y si uno tiene una estadística de 500.000 abortos por año, esto implica 300.000, no es cuestión de número. ¿Cuál es la estadística cierta, senador? Por favor. ¿Cuántos? Los que están, digamos, por favor, los que están en los registros senador Mayans. oficiales. No es cuestión de número, pero... Yo digo, seamos respetuosos, senador, lo dejemos concretar la pregunta. Pero esta es la misma... Después cualquier cosa hace otra pregunta. Pero es la misma discusión, senador, que si son 30.000 desaparecidos, 10.000 desaparición de... No, es lo mismo. No es una cuestión de número, no estamos haciendo una cuenta bancaria acá, no estamos haciendo un presupuesto, no, senador, no es, póngale 100.000, ponga el número que usted quiera. Por favor, un minuto, de todas maneras, concretemos, de todas maneras, senadores, senadoras,
No es una Está en el cuestión uso de la números. palabra el senador Luenzo. Yo lo entiendo que usted es Concrete la contadora, pregunta. senadora, pero no es un... En 10 años eso tenemos 50 Senador, por favor. A ver, no me voy a sentar en los números porque no es que una sola muerte injusta es un problema. Una, no es una cuestión de tener 500.000. Puse uno de los números, de los tantos números que, de hecho, hasta tenemos interpretaciones diferentes ante constitucionalistas que nos han dado su mirada. Si no nos ponemos de acuerdo cómo interpretar la Constitución, menos nos vamos a poner de acuerdo si el número es 500.000, 100.000 o 5.000. Concrete la Bueno. pregunta, senador. A ver, vamos a... Por digamos, favor. a ver, de estar tirándonos con la Constitución de un lado para el otro, tironeando la Constitución o el Código Civil, el Código Penal, mire, no sirve. Esto no lo resolvemos de esta manera. La pregunta casi le decía, doctor, como conclusión de todo esto, es si usted entiende entonces que no sancionando esta ley nosotros el 8 de agosto, la sociedad va a estar mejor que lo que podría estar con esta ley, con sus defectos, con sus problemas. Sí, ahí está, sí. Yo creo, senador, si me disculpa, pero en fin, yo siento que ustedes me representan, más allá de representar a las provincias. Yo creo que el 8 de agosto tienen que rechazar esta ley y antes del 8 de agosto ir preparando ya proyectos que abarquen todos los aspectos para proteger a la madre y para proteger al hijo. Proyectos en serio, proyectos realizables, proyectos con presupuesto y proyectos que después se lleven a cabo. Estamos de acuerdo, ese es el ideal Sí, entonces, de un Estado que no es y al pero, contrario, senador, yo si temo usted... que las recetas del Fondo Monetario Internacional van a profundizar, digamos. Supongo que sí, senador. Senador, Supongo. déjelo contestar Sí. al doctor y vuelva a hacer la pregunta. Sí. Por favor. Senador, mire, Senador, termine de contestar sin ninguna duda, y le pregunta. A ver, sin ninguna duda vamos a estar mejor el 8 de agosto si ustedes lo rechazan que si no lo rechazan. Ahora, estar mejor quiere decir estar mal. ¿Bien? Porque estamos mal. Y si usted me dice que no hay posibilidades de mejorar, senador, esto es terrible porque ha quedado grabado. Es terrible. No, si usted me dice, que no hay posibilidad de que hacer las cosas mejor. Estamos ingresando en una recesión. Yo no soy economista, digo, todas las procesos, pero no vamos a hablar también de economía. Doctor, no quiero hablar de una recesión que la estamos viviendo a diario y de un presupuesto que hay que ajustar en 300.000 millones. Yo espero que, senadora, no ajustemos el presupuesto en educación ni en salud, porque son 300.000 millones que vamos a tener que ajustar. Yo deseo que cuando analicemos educación... No estamos ajustando, estamos tratando de salvar vidas, no de ajustar personas. Estamos de acuerdo, senador. A ver, es una cuestión. Yo le pregunto. Es una si cuestión de usted cree- prioridades. Pero es Doctor, simple. concrete la pregunta, es simple, senador. doctor. Si usted cree que estamos mejor con cómo están las cosas en el día de hoy o podemos estar peor sancionando la ley de 8 de agosto. Sí, mucho peor. Vamos a estar peor. Muchísimo peor. Perfecto, eso es lo que quería. Muchísimo Nada peor. más que era eso. Sí, sin ninguna duda. Gracias, doctor. Muy ¿Puedo amable. hacer, mire, Sí. porque usted lo dijo nada más, y no quiero, por favor, el número ese 500.000, usted sabe que siempre me ha parecido un número estrafalario, por decirlo así, considerando que en Argentina nacen 700.000 chicos por año. 500.000 significaría que los argentinos matamos ¿cuánto? De nuestra población, matamos como sí, o 40 o 50% de nuestra población todos los años. Es decir, seríamos una especie de pueblo que no existe en el mundo un pueblo así. O sea, pero de todas maneras estoy de acuerdo con usted. Si fueran 5.000 los abortos clandestinos, sí. ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe para qué sirve el número 500.000? ¿Para qué le puede llegar a servir a los abortistas? Porque si se aprueba esta ley de aborto, como no hay 500.000 abortos, como eso es falso, entonces el primer año va a haber, supóngase usted, 100.000 y van a decir, ven que teníamos razón, lo bajamos de 500.000 a 100.000. No bajaron nada porque no hay 500.000. Digo simplemente eso, no se lo digo a usted, senador, no se lo digo a usted, pero en realidad es así. ¿Y se va a usar para eso? ¿Qué duda tiene usted? Senadora Boyatjian. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas le va? noches. Buenas tardes todavía. Sí. Bueno, cuando Buenas usted noches, estaba ya. exponiendo, habló
Cuando estaba explicando sobre el derecho de la autonomía de la mujer, Sí. explicó los tramos, los periodos y los tramos de gestación. Me gustaría que explique un poquito cuáles son esos 3 tramos desde la gestación hasta que tiene el parto. Pero me gustaría, usted habló del derecho de la autonomía en el primer tramo. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Bueno, vamos a ver, comienza ese la tramo? mujer nunca es autónoma para matar a su hijo. O sea, ningún tramo. Nunca es autónoma. Puede ocurrir que esté en grave peligro y no riesgo, como dice el código, como dice esta. Y además también otra cosa que sacaron, y no creo que sea casualidad, sacaron el último párrafo que decía siempre que no se pueda evitar por otros medios, que era muy importante, pero muy importante. Y eso no es una casualidad. Pero bueno, en fin, supongamos que tenemos una legislación como la que tenemos ahora. Nunca la mujer tiene, la autonomía de la mujer puede llegar a significar un derecho a matar a su hijo. Lo que puede ocurrir es que llegado cierto punto, en el cual hay que realizar una opción que convengamos que hoy en día es bastante difícil que se dé, pero de todas maneras que haya que realizar una opción entre la vida de la mujer y la vida del chico. Bueno, yo puedo entender perfectamente, como pasaban a veces, se veían las viejas películas, ¿no es cierto?, el médico que sale y le dice al padre que está desesperado, mira, es tu mujer o tu hijo, y entonces en medio de esa angustia terrible de ese momento dice, salva a mi mujer, salva a mi mujer. Entiendo perfectamente que a una persona que realizó un aborto en esas condiciones, bueno, será eventualmente un problema de su conciencia, pero ¿cómo la sociedad la va a castigar? Esos son los casos entonces de no punibilidad. No es que haya un derecho, sino que no tiene sentido castigarla. ¿Cómo vamos a castigar a una persona que pasó por una situación así? De eso se trata. De eso se trata. Por eso es que antes siempre se consideró en nuestro país, hasta el fallo FAL, siempre se consideró en nuestro país que estas causas de no punibilidad tenían que ser demostradas dentro del proceso. Es decir, a una persona se le imputaba haber realizado, más allá de que ocurriera o no ocurriera, pero le quiero decir, se le imputaba haber realizado un aborto y entonces esa persona argumentaba que lo había hecho por tal razón y entonces el juez la absolvía porque esa razón estaba contemplada dentro del Código Penal como una causa de no punibilidad. Ese es el sentido que tenía, ¿no? Senador Elías. Gracias, presidente. Gracias, doctor. La verdad que escuchar de la boca de un miembro de la Academia Nacional de Derecho explicar esto que a una contadora le resulta complejo explicarlo de la manera que usted lo ha hecho, me ha hecho muy, muy feliz de que se entienda que de esta supuesta puja de dos derechos entre la autonomía y la vida y este supuesto derecho incremental que realmente es inadmisible. Pero mi pregunta va para otro lado. Yo voy a hablar del niño por nacer, pero no porque esté convencida que es un niño por nacer, sino porque el derecho en la Argentina dice que es un niño. Sí. Y hay una reserva que tiene la Convención del Derecho a los Niños que dice que para el derecho argentino se entiende por niño desde la concepción hasta los 18 años. Por lo tanto, ese es el motivo por el que yo hablo de niño por nacer y no hablo de otra manera. Lo que yo quisiera, doctor, que usted me explique el estatus de la reserva que hace la Argentina cuando se refiere al niño por nacer, porque acá se nos ha tratado de dar vuelta diciendo que no es una reserva, que es una declaración y que por lo tanto no tiene las características de tal. Es una declaración interpretativa, así lo dice exactamente. Forma parte de la Constitución, yo considero eso. Si alguien considerara que no forma parte de la Constitución, en todo caso es legislación vigente. O sea que en cualquier caso habría que derogarla, cosa que este proyecto no hace, para poder, digamos, seguir adelante con este proyecto, ¿no? También, además de eso, está la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, yo hablé nada más que de esta, de la de los derechos del niño, porque me parece la más
fácil de comprender, ¿no es cierto? Pero en todas hay muchas cosas que se pueden citar. Mire, en el mensaje del Poder Ejecutivo, acompañando el proyecto por el cual este Senado aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño con esas aclaraciones, en los fundamentos el presidente Menem puso: nuestro país hará asimismo una declaración interpretativa con relación al artículo 1 de la Convención, teniendo en cuenta que conforme a lo dispuesto por el Código Civil argentino, la existencia de las personas comienza desde su concepción en el seno materno, se entiende que niño es todo ser humano desde la concepción y hasta alcanzar los 18 años. Esta declaración se hace necesaria ante la falta de precisión del texto de la Convención con respecto a la protección de las personas por nacer. O sea que exactamente ese fue el sentido con el cual se hizo, exactamente para proteger lo que estamos hablando acá. Braila Pocar. Sobre eso, doctor, si me permite. 1.000.000 de gracias, doctor, siempre tan caballero. Doctor, una consulta respecto de lo que preguntaba la senadora Elías de Pérez y usted estaba hablando de la Convención. ¿Existe en el ámbito del derecho internacional una exigencia al Estado argentino con relación a avanzar respecto del aborto? Si hay una exigencia. Sí, por ejemplo, se contaba no solamente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, sino también del Protocolo Tercero y demás, que habla de que una jovencita lleve en su vientre el producto de un embarazo no deseado y no necesariamente por razones de una violación se considera una tortura y que por lo tanto, de hecho ayer se nos comentaba que el Estado argentino tenía que avanzar en esta ley porque estaba en consonancia con algunas exigencias, incluso se habló de Artavia Murillo y demás, que bueno, es contra Costa Rica, no contra la Argentina, pero bueno, sí, también se habló de eso y que en ese sentido existía en el contexto internacional una ola, por decirlo de alguna manera, pro aborto que le exigía al Estado argentino actualizarse en ese sentido. Sí, que hay una ola pro aborto, por supuesto que la hay, que muchos de los organismos internacionales son claramente abortistas, como la Organización Mundial de la Salud, como UNICEF y como otros muchos organismos. Eso no hay ninguna duda, que por supuesto cada vez que pueden hacer alguna recomendación, van a hacer recomendaciones respecto de Argentina y respecto de cualquier otro país en donde no esté legalizado el aborto, para que se legalice. Todo eso es rigurosamente cierto. Las consecuencias que eso puede traer para nuestro país son absolutamente nulas. No hay nada que nos puedan hacer por modificar nuestras leyes. Nada, nada. Y además, imagínese usted, ¿qué podrían hacernos? ¿Qué nos van a hacer? ¿Nos van a invadir? No sé, ¿qué se imaginan que pueden hacer? Si alguien dice, bueno, a lo mejor lo que pueden hacer es no dar más créditos internacionales. Bueno, claro, sí, porque los créditos internacionales están muchas veces ligados al aborto, pero eso ya lo sabíamos, lo venimos sabiendo desde hace décadas. Senador Braila Pocar. Doctor, más que una pregunta, le transmito algunas dudas que a mí se me plantean. Volviendo un poco al caso FAL, se me ocurre que al habilitar el mecanismo de la declaración jurada, la Corte está eximiendo al sistema judicial de asumir la responsabilidad, que si el motivo fuera, es una duda que tengo, no estoy afirmando, si el motivo fuera la urgencia, se podría perfectamente arbitrar un mecanismo sumarísimo para que el magistrado resolviera esto, y le está tirando, con este sistema le tira toda la responsabilidad al profesional médico, que es el que últimamente tiene que tomar la decisión, partiendo de la base de que hay profesionales que han dicho que no van a ser objetores de conciencia hasta cierto tiempo de embarazo, pero que pasado eso sí. Y acá estamos hablando de un embarazo que puede ir perfectamente, como acá dijeron algunos profesionales, a 22, 23 o 24 semanas. Entonces yo veo, esa duda se me plantea, y además en el fallo habla de la necesidad o la obligación del Estado de hacerse cargo de la solución de esto, mientras que en la media sanción esta responsabilidad se extiende a todo el sistema de salud argentino. Sí. Esas son las dudas que tengo. Bueno, sí, es cierto todo lo que usted dice, ¿no? En el caso, voy a ver si puedo abarcar todos los puntos, en el sentido de no olvidarme de algunos, si no usted me hace acordar, por favor. Bueno, vamos a ver, en
En el caso FAL, yo le diré francamente, como usted notará, tengo unos cuantos años, y bueno, le quiero decir, yo jamás vi ningún fallo en ninguna instancia que fuera tan duro, tan persecutorio contra alguien como es FAL contra los médicos. Es brutal el lenguaje que usa FAL contra los médicos. Brutal. No han planteado este tema. A mí también. Pero es brutal lo que hace FAL. Y los amenaza, los maltrata, los obliga, los hace sentir responsables de cosas que no han hecho. Es decir, realmente es muy grave. Curiosamente, después de hacer todo eso, el mismo presidente de la Corte dijo que FAL, bueno, en realidad dijo lo que es la verdad, dijo que FAL en realidad era una simple interpretación de un artículo del Código Penal y que nada tenía que ver con el aborto, que era una atribución exclusiva del Poder Legislativo. Lo dijo en una declaración, ¿no? En una entrevista, digamos. Pero sí, FAL hace efectivamente eso. Después, usted habrá visto que FAL lo que hace es exhortar a las provincias a que tengan protocolos. Uno puede decir, si lee FAL, ¿por qué la Corte no ordenó a las provincias? Y muchos dicen, están desobedeciendo a FAL. Nadie está desobedeciendo a FAL, porque la Corte exhortó, porque es lo único que puede hacer. Incluso el ministro Rosati, cuando estuvo ante ustedes, dijo que a él le planteaban serias dudas si la Corte tenía facultades siquiera para exhortar. Porque exhortar, ¿qué es? Exhortar es pedir. Entonces, por eso nadie está en infracción. Cada provincia hace lo que quiere. O sea, que el que haya protocolos abortivos en distintas provincias, eso es responsabilidad únicamente de su gobernador o de quien fuera, ¿no es cierto?, según los casos, según el modo en que haya sido aprobado. No es una obligación que viene del caso FAL. El protocolo, esto que llaman protocolo nacional y que alguien ha dicho, bueno, esto es obligatorio en todos lados, pues es nacional, esto es absolutamente falso, absolutamente falso. Ese protocolo cada cual puede adherirse si quiere o si no quiere, y ese protocolo no es que va más lejos que FAL, este protocolo en algunos puntos va más lejos que este proyecto. Ese protocolo es gravemente inconstitucional y aparte es nulo como acto administrativo. ¿Usted sabía que ese protocolo nunca lo firmó nadie? Pues es una cosa notable. Yo cuando hace años iba a dar una conferencia me habían invitado a un grupo de médicos para una conferencia sobre objeción de conciencia, entonces no encontraba el número, entonces llamé por teléfono. Y le digo, ¿me puede decir el número? Me dice, espera un momentito. Bueno, me hicieron pasar por varias personas hasta que al final vino, se ve, la persona que tenían para esto, y me dijo, no, mire, no tiene número. Le digo, ¿cómo no tiene número? ¿Y cómo fue aprobado? No fue aprobado. Simplemente fue subido. Y a partir de ahí, bueno, ahora Marcos Peña lo ha adoptado también, así que en fin, ya no sabemos cómo es la legislación en este país, ¿no? Creo que realmente tendrían que retomar ustedes, ¿no es cierto?, el poder legislativo a quien le corresponde y no seguir haciendo cada cual lo que le parezca en esta materia. Lo de las 22 semanas no es en este proyecto. En este proyecto se puede matar al chico hasta el momento que sale de su madre. En realidad se puede jugar con el concepto del aborto. Esa sería una especie de equilibrio, ¿no? Sí. Pero dígame una cosa, vamos a ver, está bien, vamos a ver, quiero plantearle un tema, senador. Pero senador, vamos a ver. Supóngase que yo en este momento saco una soga que tengo acá escondida, voy hasta donde está usted, hago un lazo, le ato la soga y empiezo a apretarla. Puede ser el inconsciente. No. No con usted, no. Bueno, vamos a suponer, incluso, lo inconsciente dejémoslo porque es justamente inconsciente. Vamos a suponer que yo hago eso. Entonces,
otro de los, bueno, usted que está al lado, dice, bueno, bueno, pero vamos a ver. Bueno, pero usted que es una, pero usted que es de buen corazón, de todas maneras me dice, pero ¿qué hizo? ¿Mató al senador? Y yo le digo, no, le interrumpí la respiración. Bueno, es lo mismo, senador. Perfecto. Muchas gracias, doctor Ciro de Martini. Por favor,